buenos días, buenos mediodías, buenas tardes. Aquí estamos reuniéndonos desde distintos países, ¿no? Hay gente de México, de Perú, de Argentina, de Chile, República Dominicana y de distintos lugares de las comunidades españolas y quién sabe, mucha gente más de muchos lugares. Continuamos hoy, ayer fue la primera sesión, hoy tenemos la segunda, dedicada a 2 módulos de formación del proyecto Escribir como lectores. Escribir como lectores de una obra literaria. Estamos en la Universidad Complutense de Madrid, por si alguien llega y no estuvo ayer y está un poco, ¿quién es esta gente? Estamos los equipos que desarrollan este programa en distintos países, en estos que hemos nombrado. Uruguay también se une con Argentina y hay representantes de la mayoría de estos equipos aquí en Madrid. Tenemos la dicha de estar trabajando sobre las evidencias que tenemos a través de 10 años de actividad del proyecto. Digamos, paulatinamente fueron entrando equipos de distintos países, o sea que no, al principio eran 3, fuimos sumando, esto no viene al caso en este momento, pero que sí que hay 10 años de registro de evidencias, de prácticas de lectura, escritura, de interacción, que resultan eficaces o resultan viables para que los chicos y las chicas desde edades tempranas hasta grandes accedan al mundo escrito sintiéndose que les pertenece y recreándolo, ¿no? Este programa lo coordinamos a nivel de Iberoamérica, 2 instituciones que estamos hermanadas en torno a este programa, que es la Fundación SM y la Asociación Española de Lectura y Escritura. Yo en esta mesa represento a la asociación y les doy la bienvenida. Y como ayer ya hemos hablado y podemos ver los materiales, y no tiene sentido que gastemos tiempo en lo que después podéis descubrir en el diálogo y en la acción, porque a los que estáis lejos, os cuento, hoy tenemos la sala llena de alumnos que están empezando a formarse en esto de ser maestros, ser pedagogos, y estamos encantadas. Bueno, lo cerramos el paréntesis. Y entonces, antes de eso, digamos, de avanzar en cosas que a lo mejor las inquietudes nos llevan, luego que preguntando lo podamos ir diciendo, doy la palabra al representante de la Fundación SM, Chema González, para que, diríamos también, desde la visión de una institución, de una fundación, pueda transmitir el calibre que tiene este programa. Chema. Buenos días a los que nos estáis escuchando desde el otro lado del charco y buenas tardes a los que nos escucháis desde este lado, desde España. En definitiva, bienvenidos y hola a todos los que formamos la comunidad de Escribir como Lectores. Primero es mandaros un saludo muy afectuoso y grande desde la Fundación SM. Como decía Estela, somos la otra parte, junto con AELE, con la que desde el principio empezamos este maravilloso proyecto, que estamos ya 11 años, hemos celebrado hace apenas un mes en Argentina y en Chile el 10º aniversario, el año pasado celebramos también los 10 años en Perú, y la verdad es que estamos encantados de donde nos está llevando este proyecto, que nació casi de manera anecdótica y que hoy pues reúne a un montón de profesores de diversas instituciones que están colaborando junto con AELE y junto con la Fundación SM a un montón, y eso es, como decía yo, las palabras de inauguración de ayer del laboratorio de ideas que estamos trabajando estos 2 días, a un montón, estamos rondando ya los 50.000 chicos y chicas, 55.000, me precisan la cifra, ¿no? Estamos rondando ya 55.000 chicos y chicas que han pasado por el programa, chicos y chicas que han aprendido o han mejorado su capacidad lectora y su capacidad de escritor
de escritores y que han puesto en práctica su capacidad creadora, chicos que han sido capaces de recrear una obra literaria y poder hablar de tú a los autores, a las autoras de dichas obras. Eso es lo que a nosotros nos mueve, nos movió desde el principio y por lo que estamos aquí. También un saludo especial a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense, que hoy nos acompañan en directo y que, bueno, pues vais a ver, de cierta manera, las tripas, por decirlo de alguna forma, de un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos, del que nos tiene muy ilusionados y del que todos los que estamos aquí trabajando en él desde hace ya, como digo, varios años o que se han ido incorporando durante estos años, nos sentimos también muy ilusionados. Creemos que es un proyecto que es bueno, que hace cosas buenas para los chicos y para las chicas y que tenemos puesto en él muchas esperanzas y una mirada de futuro. Y quizás en un futuro pues también podáis estar aquí con nosotros, siendo algunos de estas personas, de estos chicos, de estas chicas, de estas profesoras, de estos profesores que pues están también en las aulas con los libros, con los autores y con los chicos, despertando esa creatividad y despertando también esa capacidad de poder escribir y de poder leer una obra literaria con muchos más contextos y con esa intertextualidad de que tanto se habla estos días por aquí. Así que bienvenidos y a los que nos estáis escuchando desde donde sea, porque sabemos que hay desde distintas comunidades de España hasta la gente que está al otro lado del Atlántico. Muchas gracias por uniros también y solamente esperar que la tarde de hoy sea tan fructífera como fue la de ayer y los que podáis conectaros también mañana vamos a tener un día muy especial en la Biblioteca Eugenio Trías con autores y con mucha más gente que la que está hoy aquí, porque se van a unir gente de la red de AELE, así que los que podáis escucharnos mañana, pues estupendo. Y sin nada más, dejamos ya la palabra a los especialistas y a las personas que van a hablar sobre las evidencias sobre prácticas del lenguaje inclusivas. Muchas gracias y que haya buena tarde. Los módulos que hoy abordamos están centrados en dos ejes. Uno, justamente, un punto al que hace referencia Chema cuando habla de autores y los chicos sintiéndose en unas relaciones de equidad, que es encuentro entre escritores, ¿no? Encuentro con autores o entre autores. Ese es un denominador que asumimos para identificar que no es un autor que va a contar su obra y unos chicos que escuchan pasivamente, aunque sean muy activos preguntando, haciendo entrevistas, sino se trata de chicos que han destrozado la obra, entre comillas destrozado, pero que la han analizado, le han sacado cuestiones, han escrito muchos textos que no son solamente de carácter literario, sino otros géneros que se introducen en la obra, y llega el autor y a ver qué pasa, o la autora, a ver qué pasa, lo que nos lo van a contar, es un módulo. Va a estar a cargo del equipo de Perú, que es la asociación Comunidades Letradas. Ellas, mayoría ellas, Rocío Palacios es la que va a presentar ese módulo. Lo que hacemos, a la mañana estuvimos trabajando, tenemos algunos materiales, pero a la mañana lo dedicamos a preparar cosas, a hacer cosas entre nosotras, probar cosas, para que la tarde, de una manera, diríamos, más acotada en cuanto a la participación, porque como se hace streaming no tenemos que hablar directamente con micrófono, si no se escucha, con lo cual la interacción ya tiene otro carácter, ¿no? Entonces nos van a contar lo que pasó a la mañana y otras cuestiones, o sea, no lo que pasó a la mañana por contar, sino que lo van a tomar de ejemplo para relatar ese foco. Y el segundo, que está a cargo de la Asociación Argentina Nuevas Alfabetizaciones,
se va a centrar en todo el encaje curricular, chicos. Aquí sí hablo a los chicos. Estáis con una asignatura directamente de ámbito curricular y estáis entrando a conversar con personas que llevan muchos años trabajando, pero aparte muchos años reflexionando y organizando conocimiento y formando a otros maestros en la relación que tienen las acciones que hacemos en el proyecto con el currículum, porque si no encontraríamos que son proyectos para decir, sí, muy bonito, pero el currículum lo tengo que dar, pues no tengo tiempo, no sé si esto suena, quizás no, pero lo vais a escuchar seguro, y tenéis que prepararos para saber argumentar que el currículum necesita de contextos para desarrollarse, los contenidos necesitan contextos, y Escribir como Lectores le presta unos contextos y les permite que los generen, con lo cual los contenidos curriculares están allí y sobre todo también nos interesa la revisión. ¿Habéis visto cuando uno escribe y vuelve a leer y cree que escribió todo pero faltan cosas? O repetimos muchas veces la misma palabra y queda horrible y se lo mandamos a otro y no entendió nada, pero nosotros lo entendemos y cuando les queremos explicar oralmente decimos, no, yo lo que te quise decir, pero escrito no sé si no se entiende. Esos son, diríamos, adecuaciones que es necesario desde muy chicos los alumnos y alumnas hasta edades más avanzadas, porque aprender un lenguaje lleva más o menos unos 10 años, por decir poquito, porque nunca terminamos de aprender. Entonces, este otro bloque se centra en la relación curricular que tiene el proyecto, o sea, el encuentro del proyecto con el currículo. Y sin más, clarísimo, dejamos aquí e invitamos a Rocío Palacios, que va a estar presentada por una representante de AEL, Mariam Martínez, siempre, que fue alumna mía hace muchos años. Yo ya soy mayorcita, ya sabéis que esto cuento siempre, y el deleite de ver a los alumnos crecer y verlos en otro rol, no sabéis lo que es. Así que Mariam es integrante de AEL, es la coordinadora de esta mesa y se une con Rocío Palacios de Comunidades Letradas de Perú. Bueno, bienvenidas, chicas. Gracias, Estela. Bueno, buenos días allí a todos cruzando el charco y buenas tardes a todos los que estáis aquí, especialmente, como digo, yo soy miembro de la Asociación Española de Lectura y Escritura, fui alumna de Estela y os saludo también a todos vosotros como alumnos de Laura, bienvenidos. Y bueno, después de la tarde tan interesante, a través de las 2 mesas interactivas que tuvimos, quiero comenzar esta tercera mesa con las palabras con las que terminamos ayer en boca de Cecilia, desde el equipo de México, que proponía las prácticas de lectura y escritura, de escribir como lectores, como un refugio. Y también lo entendemos así, como un refugio, como un lugar que se posibilita dentro del aula, y como recogería Díaz Aguado, eso también posibilita un lugar en el mundo. Y desde este empoderamiento quiero que escuchéis con mucha atención lo que Rocío Palacios, como representante de la Asociación de las Comunidades Letradas de Perú, nos va a contar a través de varias experiencias y evidencias que nos trae. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Y bien, buenas tardes a todos los que están aquí presentes en la sala y buenas tardes también a todos los que nos ven a través de las redes sociales donde estamos compartiendo esta experiencia y este laboratorio que es bastante nutrido y que nos permite seguir creciendo en equipo. Voy a desarrollar para ustedes, con ustedes, este módulo 3, el encuentro entre autores y las prácticas de lectura, escritura y conversación. Lo vamos a hacer, todo lo que vamos a decir esta tarde, quiero que sepan que es algo que hemos vivido primero en la práctica, en las aulas. Y luego de las reflexiones suficientes y necesarias en los equipos, estamos construyendo, ¿no? Muy bien, para ayudarme he traído el documento que ustedes van a poder ver en la pantalla. Y bueno, las preguntas que puedan surgir, ustedes las pueden compartir a través de las redes, como hicimos el día de ayer. También los amigos que nos están viendo en Argentina, en Chile, en Perú y en otros
países pueden hacerlo por el mismo medio. Bien, bueno, yo para... Disculpa, Rocío, a través de Twitter con el hashtag escribir como lectores. Perfecto, muy bien. Entonces estamos todos bien interconectados. Para empezar, les quisiera repetir algo que ya les dijo Estela, ¿no? Nosotros, seguramente todos conocemos la experiencia de la visita del autor a los colegios. En esa visita tenemos a un escritor del plan lector de los colegios generalmente que va y se encuentra con los chicos, ¿no? Y responde preguntas, firma autógrafos, se toman fotografías, etc. Bien. A primera vista podría parecer que la estrategia de encuentro entre autores es algo semejante, pero así de entrada quiero marcar una clara diferencia, ¿no? No se trata aquí de una visita, sino de un encuentro, es decir, una persona frente a otra persona. Después, no se trata de un autor frente a un lector, sino de dos autores que se encuentran y que van a dialogar y que van a leer sus textos. Entonces, hecha esa aclaración, paso a explicar algunas ideas que consideramos fundamentales, básicas, a las que hemos llegado a partir de nuestras propias prácticas y del ejercicio con los chicos, ¿no? De la pedagogía. Bueno, tengo aquí en la lista hay 10 puntos, algunos los voy a juntar por razones de tiempo, en los otros voy a detenerme más, voy a presentar algunas evidencias en el camino y luego invitaré a mis compañeras de Argentina y de México para que puedan presentar también sus propias evidencias de este encuentro. Entonces, el primer punto que para nosotros es muy importante, ¿no? Lectura, escritura y oralidad constituyen prácticas que en diálogo con la experiencia literaria contribuyen a dar voz a la persona. Pensamientos, sentimientos, sueños. A afirmar su identidad, a relacionarse con sentido y tener más poder para actuar como un ciudadano en el mundo. Eso es lo que deseamos en escribir como lectores, ¿no? Que estas sean realmente prácticas vivas que posibiliten al estudiante a poder imaginar, a poder interpretar, a poder indagar, a reflexionar y a poder expresarse. A poder expresar su identidad, sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños en las aulas. Esto puede parecer una idea trillada, una idea que muchas veces se repite, pero que cobra mucha importancia cuando piensas en aulas donde a veces las relaciones no son horizontales entre las personas, donde se marcan distancias entre los seres por los roles o funciones que tienen. Por eso las recalco, ¿no? A nosotros, en escribir como lectores, no nos interesa solamente formar lectores, sino sobre todo nos interesa transformarlos en escritores. Entonces, cuando hablamos del encuentro entre autores, tenemos que suponer de entrada, digamos por principio, un primer proceso que tiene que ver con esta transformación, con esta configuración. Ese estudiante, este joven que de repente ha tenido poca disponibilidad de libros, que ha tenido poco acceso al mundo letrado, ¿cómo hago yo para acompañarlo y que se transforme? Que pueda, en el camino en el que vamos, en las clases, en el diario vivir y hacer y reflexionar, asumir un nuevo rol, una identidad nueva como lector, como escritor. De tal manera que cuando llegue el momento del escritor experimentado, pues esté en condiciones de poder dialogar de igual a igual, digamos, por decirlo de una manera, frente a él. En este marco, entonces vamos a hablar aquí de dos tipos de autores. Por un lado tenemos al autor experimentado, el autor profesional, el autor que ha escrito la obra literaria que llega a las aulas gracias al programa, gracias a Fundación SM y a él. Y por otro lado vamos a hablar del autor Nobel. El autor Nobel lo llamamos así al estudiante, al chico que entra al programa y que va sufriendo esta configuración
de sentirse, de ser lector, de sentirse, de ser escritor, autor. Todo ello, por supuesto, en un contexto de comunidad, ¿no? De comunidad de aprendizaje. Muy bien. Entonces, en este itinerario, nosotros queremos reconocer dos momentos que para nosotros son fundamentales, que de repente me demoro un poquito más aquí explicando cómo nos hacemos lectores, cómo nos hacemos escritores. El primer punto, ¿no? El primer punto es, pues, detenernos a poder saborear, a poder interpretar, a poder indagar una obra literaria, a conectarla con otros géneros diversos, a conectarla con las propias prácticas letradas, juveniles, que los chicos, que las chicas puedan tener, también a las prácticas, digamos, culturales, familiares, ¿no? Y bueno, hacer toda la serie de experiencias culturales que podrían darse en su medio, en su entorno. En Lima, por ejemplo, hemos visitado museos, huacas, exposiciones, hemos ido a chacras, hemos participado de cine, de danza, etcétera, ¿no? Con el apoyo de las diferentes instancias del colegio, ¿no? Bueno, entonces, este punto es fundamental porque si no hay una lectura profunda, si no hay una lectura intertextual de este texto, no tendremos el bagaje que necesitamos para que el chico pueda escribir. Entonces es fundamental esta primera experiencia, ¿no? Esta primera experiencia. Nosotros, por ejemplo, aquí tengo este libro, Viva Luis Pardo, pertenece al autor Óscar Colchado Lucio, un autor peruano muy importante en la literatura infantil y juvenil, un autor consagrado de nuestras letras. Este texto nos presenta a Luis Pardo como un, digamos, Robin Hood andino, ¿no? Es un hombre que roba ganado a los hacendados abusivos y con el dinero que saca reparte a los pobres, a los campesinos pobres, y los ayuda. Entonces aquí, con este texto, los chicos leen y van conflictuándose y van desarrollando múltiples procesos de conversación en los que pueden dialogar sobre ese conflicto ético, ¿no? A ver, él hace justicia, pero además de hacer justicia, él roba. Entonces, es válido robar para hacer justicia, para repartir. Nos escuchamos y leemos otros textos que nos pueden ayudar a comprender y a profundizar este mismo tópico, ¿no? Por ejemplo, leemos en paralelo a un clásico peruano, Ciro Alegría, en un cuento Calixto Garmendia, que trata de un hombre al que le han quitado sus tierras, ¿no? Recuerdo que en una de las aulas donde trabajamos este libro, los chicos propusieron un reportaje, el reportaje acerca del caso Conga y Máxima Acuña en el Perú. No sé si ustedes están al tanto, lo voy a describir brevemente. Es un caso de intervención de una minera que quiere explotar oro, y para poder hacerlo desalojaron de su territorio a esta señora, Acuña, y su familia. Luego de un litigio largo, ella pudo confirmar que las tierras le pertenecían, ¿no? Y se las han devuelto. Pero bueno, cuando sucedió esto, los chicos dijeron, mira, ¿no? Este caso, lo que vemos en Luis Pardo también se da ahora, y se da de esta manera. Ahora Luis Pardo se llama Máxima Acuña. Y conversamos de eso en el aula y bueno, pudieron también cruzar con imaginarios de su familia, porque este señor ha existido en la vida real. Si bien aquí ya está ficcionalizado en una etapa de su vida y de sus aventuras, él es un ser de carne y hueso. Los chicos han investigado y descubrieron, por ejemplo, que sobre él hay huaynos. Los huaynos son canciones andinas con instrumentos musicales propios nuestros. También encontraron valses, que son ritmos más criollos que se tocan en la costa, ya es un ritmo mestizo. También encontraron que la primera película de cine mudo en nuestro país tuvo como protagonista a Luis Pardo. Y además, investigando en Google,
en internet, hallaron las fotografías, una fotografía de Luis Pardo abatido. Es decir, él murió en un enfrentamiento y tomaron una foto de su cadáver junto a uno de sus ayudantes, a su lugarteniente, ¿no? Celestino, que también aparece en la obra. Entonces, nosotros leemos, y no leemos solamente el texto literario con buenas preguntas o con un proceso de conversación, sino que leemos, hacemos todo lo anterior que he dicho, pero además lo interconectamos con diversas experiencias de lectura literaria, de lectura no literaria y de otros objetos culturales, de otros lenguajes como la música, la pintura, etc., ¿no? Que podrán ver se relacionan con los ejemplos que describí antes. Muy bien, pues hecho ya esto, después les vamos a pedir a los chicos que puedan ellos expresarse, pero para poder expresar esas escrituras, esos textos que se tenga por escribir en el aula, quiero recalcar algo, ¿no? Una idea que es fundamental e importante. Vieron que cuando yo les hablaba de la primera etapa de saborear, de leer y conectar, he mencionado o ha aparecido varias veces la palabra conversación, diálogo, interacción. Pues quiero marcar lo mismo para esta segunda parte de la expresión y de la escritura, ¿no? Nosotros en Escribir como Lectores escribimos en proceso, escribimos acompañando en el aula y escribimos en base a múltiples acciones de interacción entre los chicos, con la maestra y con los visitantes que en algún momento también podamos tener, incluso con el mismo autor. Entonces, los chicos han podido, a partir de las experiencias de intertextualidad que les describía, poder asumir la voz de otros personajes. Han podido completar ciertos vacíos que pueden hallar en el texto, a partir del tópico, ¿no? Digamos, siendo plausibles. También han podido, por ejemplo, simbolizar con el lenguaje y escribir textos más bien de tono poético. Han hecho mapas, ¿no? que son ya otro tipo de texto. Y bueno, nosotros decimos esto, lo he organizado en 3 partes a manera de síntesis, lo que puede significar, lo que vamos aprendiendo o cómo nos vamos configurando en escritores, ¿no? Primero, nosotros vamos ayudando a los chicos con estas múltiples interacciones en aula a generar una estética. Es decir, pues ser conscientes de qué género voy a escribir, qué recursos literarios o lingüísticos yo necesito para poder expresarme bien en ese género, qué tipos de registro yo utilizo para que mi texto sea plausible, para que mi texto sea también creíble por los otros, ¿no? Él, por ejemplo, es un personaje andino y tiene un estilo de hablar, una manera, unas características, ¿no? Y eso en los textos de los chicos también. Si el texto es narrativo con uno de los personajes, pues tiene que notarse, tienen ellos que hacer el esfuerzo, ¿no? Y Luis Pardo no habla igual que el cura del pueblo, por ejemplo, ¿no? O no habla igual que el gringo Adams, que es otro personaje, ¿no? Que lógicamente habla mezclando el inglés. Entonces vamos generando estéticas. Por otro lado, vamos también vivenciando lo que llamamos la ética del escritor, ¿no? Cuando yo escribo algo, voy generando pensamiento y los pensamientos comunican. Y nosotros en los procesos de revisión, en los que no me voy a detener porque después va a venir nuestra compañera en el módulo 4, algo importante es poder ser consciente de lo que comunico, porque el lenguaje muchas veces va cargado de prejuicios. Por ejemplo, ha ocurrido en primeras versiones de los chicos que muestran a los campesinos siempre como agresivos, ¿no? ¿Tiene que ser así? ¿Es así realmente? O muestran siempre a las mujeres como sumisas,
a pesar de que en este libro hay una mujer que no tiene nada de sumisa, una mujer llamada Edelmira, de quien Luis Pardo se enamora, y que es más bien una luchadora social, aunque muy joven. Entonces, en el proceso de revisión y de ser conscientes de la responsabilidad que yo tengo sobre lo que comunico, también cobra importancia esto, ¿no? El reflexionar acerca de qué estoy diciendo y si es realmente lo que yo quiero comunicar y si dice realmente lo que yo pienso, porque luego lo firmo y es mi aporte al mundo, es lo que los demás van a leer, mis otros compañeros, y si lo pongo en una página web, mucha gente, en fin. Entonces eso es muy importante. Nosotros no condenamos lo que ellos dicen, no quiero que se malinterprete, sino hacemos preguntas y fomentamos también que se lean y que ellos puedan preguntarse unos a otros, ¿no? Para cuestionar, y finalmente cada uno escribe y toma decisiones sobre su texto y dice lo que desea decir, ¿no? Pero siendo conscientes de eso. Bien, y por otro lado está también la experiencia afectiva del oficio de escribir, tanto textos literarios como no literarios. Escribir, así como leer, cruza nuestra afectividad, nuestras emociones, nuestro mundo interior. El escribir también cruza nuestros mundos interiores, cruza nuestra afectividad. Y les cuento brevemente, en la mañana con las compañeras del pequeño laboratorio hicimos un ejercicio, el ejercicio de imaginar un encuentro con nuestro autor favorito, y les ayudé a imaginar con algunas palabras y después les pedí textualizar. Conversaron primero entre ellas, después les pedí textualizar y luego dijimos, bueno, ahora compartimos, ¿no? Que es más o menos a grosso modo la experiencia del escribir como lectores. Y entonces hubo que empujarlas un poquito para escribir. Y después, reflexionando sobre la experiencia, decíamos, bueno, es que el escritor siempre tiene como un pudor, ¿no? Algunos incluso dicen, ay, quería decir esto, pero no sé cómo se lo tomarán el resto, ¿no? Entonces me cuido para escribir. Y luego si me dicen, coméntalo, públicalo, no es fácil. No es tan sencillo. Quizás a algunas personalidades sí, a otras no. Pero bueno, hay una experiencia afectiva en el escribir. Está también, más allá de este pudor que les comentaba a propósito del ejercicio de la mañana, la experiencia, por ejemplo, de ser empático, ¿no? La persona que escribe, sobre todo cuando caracteriza bien a sus personajes, cuando presenta personajes, digamos, redondos, que tienen múltiples facetas, creíbles, pasa necesariamente por el proceso de tener que salir de sí y ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Entonces este es otro de los ejercicios que no es automático, y que de alguna manera durante los procesos de revisión ayudamos, ¿no? A ver, si es Edelmira, pues ¿cómo lo diría Edelmira, ¿no? ¿Qué palabras utilizaría? A ver, ¿qué emociones manifestaría? Y esas emociones pues tienen que llegar también a rastrearse un poquito en el lenguaje, ¿no? Bueno, entonces por esas cosas nosotros pasamos, ¿no? Bueno, en este punto quería comentarles yo el caso de un estudiante nuestro que fue Frank, que lo tomamos como una evidencia. Lamentablemente no tuve a la mano el texto que me gustaría mostrar los dos, ya cuando tengamos el módulo los vamos a publicar. Frank es un chico que escribía mucho, entonces mientras los compañeros habían escrito media carilla, él ya tenía 2 completas, así, sin márgenes, ¿no? La hoja llena. En el momento de la lectura, algunos chicos se sentían intimidados porque decían, pero es que yo solamente tengo media, todavía no terminé de decir todo lo que quiero decir. Pero mira, ya él tiene todo, ¿no? Era como el aventajado, digamos, de la clase. Pero al revisar, uno de los chicos le dice, no, mira Frank, tu texto está bien, ¿no? Eres un trome decimos en Perú. ¿Se entiende, verdad? Sí. No, perdón. Ya.
al glosario. El trome, eres un experto, lo haces muy bien. Y hay muchos tromes, así es. Pero tu texto sería más interesante si no lo dijeras todo. Es decir, el texto, claro, estaba llena la hoja y había escrito mucho, pero ya no daba pie a la imaginación, ¿no? No daba pie a más participación e implicación del lector de su texto. Entonces le dijeron, sí, mira, no seas tan explícito, ¿no? De repente, a ver, él no se da cuenta. Leyendo dijimos, mira, de repente no necesitas decir todo este detalle de si se sentaron o se pararon, ¿no? Entonces, déjalo libre, omite y va haciendo recortes para que quede este texto pues más, que fomente más la imaginación del propio lector, la participación del lector. Y bueno, es un momento en el que él se sintió cuestionado, porque imagínense ustedes, y aquí pasamos otra vez a toda esta experiencia estética, ética y afectiva del escritor, que es muy importante centrar, porque ¿ustedes qué dicen? ¿Se habrá sentido Frank de lo más bien? No. Le costó. Porque los chicos a veces tienen la creencia, y habían pasado ya por prácticas previas donde de repente importaba más la cantidad que la calidad, por ejemplo. Entonces él tuvo que afrontar, digamos, que le hagan una crítica, que podemos decir constructiva, porque fue dicha en buen tono, a él, ¿no? Tuvo luego que ponerse a pensar sobre lo que decían los otros, a valorarlo y después a tomar decisiones sobre su texto y a decir, bueno, acepto y voy a hacer estos cambios, ¿no? Y me ha quedado una versión distinta y que yo afirmo que es mía. En todo ese proceso, en ese ir y venir, es que nos hacemos autores. Y todo ese proceso es el que queremos fomentar nosotros en escribir como lectores, ¿no? Bueno, hasta ahí la experiencia de Frank. Luego yo había apuntado aquí una experiencia de los chicos y el beso. De repente tengo una imagen de acá, nos ponemos acá, en esta, sí. Ya. Aquí tenemos, bueno, está el inicio. Lo que ustedes ven allá adelante, en la foto superior, es el formato que usaron ellos ya para pasar la versión final de su texto, que fue bien interesante porque ellos decidieron darle esa forma, ¿no? Decidieron que su texto fuera casi un objeto. Ellos habían escrito acerca del beso. Les cuento, esta es otra obra que los chicos leen. La obra se llama Alex vuelve a flotar, y Alex, la primera parte es esta, Alex el flotador. Alex es un chico que vive la experiencia de la tristeza. En este, el flotador está triste porque sus padres se están separando. Luego supera este momento, deja de flotar, y los chicos llegaron a este libro donde él vuelve a flotar. Y volvió a flotar, es decir, volvió a estar triste. ¿Por qué creen? La novia. La novia, efectivamente. Alex tuvo su primer amor. Se enamoró por primera vez en su vida, pero también por primera vez en su vida le rompieron el corazón. De eso va esta obra. Y tuvo que aprender a lidiar también con esa tristeza, con esa nueva tristeza. Pero bueno, en el itinerario, uno de los textos previos que hicieron a partir de uno de los capítulos, es que Alex estaba preocupado porque la chica que le gustaba a Vanessa pensaba que en algún momento tendría que besarla. Entonces empecé a decir, el beso, ¿cómo, no? Para quedar bien. Entonces empezó a investigar. Investigó acerca de la química del beso, de técnicas para besar, etcétera, etcétera. Y fue bien interesante porque la profesora se dio cuenta de la curiosidad de los chicos y decidió entrar por allí. Entonces llegó al aula y, desafiando ciertos tabús que no son universales en nuestra sociedad, pero que en ese colegio un poquito existían esos tabús, les dijo, bueno, hoy día vamos a hablar del beso. Y empezaron a ver, ¿quiénes han besado ya? Porque son un grupo como de segundo y secundario, ¿no? Como entre 12 y 13 años.
Entonces de repente alguno por ahí, ¿no? Y bueno, empezaron ellos a hablar de eso, ¿no? De qué se sentía, de por qué habían besado, de qué suponía eso, ¿no? Y Alex, ¿cómo crees que él lo viviría? Porque él nunca llegó a besar a su chica, de la que se enamoró. Entonces empezaron a crear ahí escenas sobre el beso. Y decidieron darle este formato, ¿no? Decidieron finalmente un libro objeto. Estas mariposas que se ven a los extremos se juntan y se convierte en unos labios. Cuando puedan ver el módulo completo, tendremos la secuencia completa. Pero bueno, esto, para decir y recalcar una vez más que la experiencia de escribir pasa por esta experiencia de tomar decisiones sobre mi texto, de reflexionar éticamente sobre los temas que yo voy a comunicar, de generar mis propias estéticas y también inmiscuir mis afectos, mis emociones, mis pudores, etc., ¿no? Bueno, entonces, vamos a avanzar un poquito y vamos a ver. En el marco de todo esto que estamos nosotros diciendo, reconocemos entonces que nuestros chicos pueden ser autores de textos literarios y no literarios. Hace un rato vieron ustedes en el PowerPoint que veían abajo unas guías turísticas de Guaitará. Aquí mismo, ¿no? Se ve pequeñito, guías turísticas de Guaitará, trípticos de Guaitará y demás, ¿no? Esos fueron textos no literarios que los chicos hicieron a partir de esta obra. No sé si se aprecia de lejos, se llama Pedir de Boca, la han leído también los chicos del autor Percy Galindo. Ya desde la tapa se ve atrás un muro inca, ¿cierto? Las construcciones de los incas, los ancestros de nosotros los peruanos, construían en base a la piedra. Y bueno, Guaitará es una fortaleza que está en Huancavelica, una zona de los Andes del Perú. Y el personaje Andy, el protagonista de esta historia, pues hace un viaje a Guaitará con su familia y allí es donde ellos conocen a Guaitará, porque la verdad existe el lugar y es muy antiguo y está bien conservado, pero no ha sido muy publicitado. Entonces ellos decidieron investigar sobre Guaitará, ¿no? Y al investigar, pues en ese proceso tuvieron también que en los trípticos poner los créditos necesarios de las fuentes que habían consultado, lo que también constituye una ética del escritor para otro tipo de textos, ¿no? Y bueno, darle el diseño, la originalidad que cada uno decidía. Algunos los hicieron a mano, otros los hicieron en soportes más digitales. Bueno, entonces tenemos aquí nosotros a los escritores noveles y a los escritores experimentados, ¿no? Y los noveles, cómo se van constituyendo en este múltiple ejercicio que mencionamos. Aquí les muestro unas fotografías de una experiencia muy bonita que han desarrollado nuestras docentes en Tacna, y hago un pequeño paréntesis de presentación. Nosotros hemos trabajado 10 años el programa en la ciudad de Lima, que es la capital del Perú, y este año empezamos y tuvimos la primera edición en la ciudad de Tacna, que es una ciudad en la costa sur fronteriza con Chile. Y bueno, allí las maestras trabajamos con primaria, dijeron, este libro, el libro de Alex el Flotador, pues nos gustaría mucho que llegara no solamente a las niñas, también a las familias. Pero entonces, ¿cómo hacemos, no? Y esto fue lindo y lo pongo como evidencia de este proceso porque fueron las niñas, el colegio es solo de mujeres, por eso hablo en femenino, fueron las niñas quienes mediaron la lectura de sus casas. Entonces, primero desarrollaron el itinerario de lectura en el aula, y conforme avanzaban y leían un capítulo o dos, iban generando escrituras, digamos, previas, como por ejemplo, leen el primer capítulo, tengo un problema, y ellos van hablando también y escribiendo acerca de sus problemas y clasificándolos, si son problemas piscina, donde se pueden ahogar, o problemas vaso de agua, donde a veces también nos ahogamos, aunque no tendríamos por qué, ¿no? Y reflexionando sobre eso. Bueno, en ese camino
ellas en este transcurso que les decía, ¿no? Donde leyendo y escribiendo y dialogando mucho sobre eso, vamos configurándonos y van los chicos, digamos, transformándose en escritores, tomaron este liderazgo de leer con sus padres. Y traje estas fotos porque me parecen muy significativas, ¿no? En la primera no está solo la mamá, está también el hermanito. Y ellas fueron las encargadas de, digamos, perseguir un poco a la familia, porque comprenderán que hoy en día, así como acá las familias tienen poco tiempo, están trabajando, entran y salen de la casa, ¿no? Y ellas leyeron con sus padres. Aquí, por ejemplo, en la foto inferior, las profesoras nos contaban que la niña decidió ir a la bodega, porque su papá, como nunca sale de la bodega, y cuando sale de la bodega y es muy tarde, ella se iba a la bodega donde él trabaja para leer con él y mediar la lectura de sus padres, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la evidencia de una transformación. Esa niña a quien se le ayuda, yo como docente mediadora acerco los textos a ella, ahora ella toma el protagonismo y hace leer a otros, ¿no? Y bueno, después escribieron acerca de esto. Escribieron a 2 manos, en algunos casos a 3 o 4, con sus padres. Un escrito sencillito, un escrito pequeño, ¿no? Como evidencia de su ser mediadoras en su casa. Entonces, por ejemplo, eran algunas reflexiones o algo que aprendieron, digamos, leyendo esto ahí en familia, ¿no? Dice, voy a leer para los que no lo tengan al alcance. Está la niña leyendo con su padre y después de leer y de terminar la lectura, que por supuesto no fue en un día, fue en varias semanas, y iban compartiendo en el aula también cómo les iba, qué tal, ¿no? En muchas familias les pasa. Los padres tenemos que conocer a nuestros hijos, prestarles más atención. Ellos también tienen sus problemas. Y si hay separación, tratar de estar juntos con ellos, sus hijos, encaminarlos a un buen futuro con mucho amor y atención. Otra familia ya hizo algo más sofisticado, ¿no? Porque, ven, ya no escribieron a mano, escribieron en la máquina, pusieron un fondo y la foto de ellas, ¿no? Aprendí que hay problemas en esta vida y que no es bueno ocultarlo de las personas que nos quieren. También que cuando hay problemas entre padres no hay que discutir sino conversar y tratar de llegar a un acuerdo e incentivar el desempeño en nuestras hijas. Pero no fallar en cumplir con nuestras promesas para así darles un buen ejemplo a nuestras hijas y que puedan resolver sus problemas para que no se sientan tristes y no se ahoguen en un vaso de agua. Entonces, bueno, son algunas de las evidencias de nuestras niñas como jóvenes autoras y mediadoras de la escritura con sus padres en sus familias. Bien, avanzamos entonces. Bueno, hasta ahora hablamos del autor Nobel, ¿verdad? Del autor jovencito. Ahora vamos a empezar a hablar del autor experimentado, ya que, como podrán ver por la naturaleza de lo que vamos diciendo, necesitamos también ciertas condiciones y características en este autor. Entonces, nosotros reconocemos lo siguiente, y estoy acá, me voy a poner en este punto. En el programa Escribir como lectores, el autor de la obra literaria es consciente y tiene la apertura para reconocer a los autores nobles como interlocutores y creadores, de tal manera que es capaz de descentrarse del rol protagónico que haya podido ejercer en otras visitas escolares para abrirse a desarrollar un encuentro. Es decir, permitir de buen grado y con curiosidad que los autores nobles se pongan enfrente y pueda él escuchar interpretaciones novedosas, reformulaciones de la trama, nuevas intenciones de sus personajes, transformaciones de los mismos, presentaciones en soportes diversos, como hemos podido ver también en los ejemplos, todo el bagaje que haya surgido en este proceso creativo, ¿no? Las curiosidades, etc. Entonces sí, efectivamente el autor necesita descentrarse, ¿no? Y no todos los autores están preparados para eso, porque muchas veces a donde ellos van, todos los seguimos, los admiramos,
reconocemos con toda justicia sus méritos, ¿no? Pero en este proceso de transformación de la identidad de nuestros chicos en autores, necesitamos a alguien en capacidad de dialogar de manera más horizontal, que tenga la capacidad de admirarse de lo que los chicos hacen, que pueda ser capaz de retroalimentar, pero también permitir retroalimentaciones. Entonces, bueno, para ya no decir demasiado sobre esto, quería ponerles un video de uno de nuestros autores, que tenemos acá en el programa. Un momentito para ubicarlo. Aquí está. Entonces ya les había hablado de él, ¿no? Es Óscar Colchado Lucio, un autor consagrado de nuestra literatura, y de repente muestro primero esta fotografía, como ustedes pueden ver, ¿no? ¿Cuál es la actitud que él muestra en esta fotografía? Interesado en lo que hace el texto. Ajá, está interesado, ¿no? Un hombre que ha recibido todos los premios que se pueden dar en nuestro país. Tiene la actitud de interesarse por los textos de nuestros chicos, de dialogar con ellos y de apreciar sus obras y de recibir también retroalimentaciones. Los chicos estaban muy felices porque iban a ver, pero lo recibieron con sus textos. El centro de este encuentro fueron ellos y sus textos. De hecho, los recibieron incluso ahí como una especie de fiesta, ¿no? De fiesta andina, porque Luis Pardo era andino, y con pistolas y cohetes, además, ¿no? Aquí tenemos otra imagen donde se aprecia lo mismo, ese interés, en este caso ya no por el texto del autor, sino por el autor, por la persona, hablar de tú a tú con el otro, ¿no? Y bueno, el video que les muestro ahora ya va a ser el video, un minutito que lo estoy ubicando, aquí, a partir de unos textos que le entregaron a él, que le dieron para que él pueda ver, ¿no? Los chicos habían escrito y le alcanzaron a través de un emisario los textos que habían hecho, que todavía los tenían en prensa, digamos, ¿no? Tenían un avance que luego finalizaron, pero bueno, estamos aquí. Aquí está. Vamos a poner el volumen ahora. Acá también. Y fundamentalmente sobre Luis Pardo, ¿no? Ahí acompañan incluso unos avisajes. Es decir, que de ahí vienen tomando noticias. Estas noticias de este periódico es un periódico hacia todas las preguntas. Yo agradezco a la profesora Rocío Gamarra que me hizo llegar estas cartas. Y también, bueno, finalmente... Acá, de manera especial, quiero que vean la actitud que tiene él frente a los textos de los chicos. Me envió también este es un periódico que se llama El Inconformista, ¿no? El Inconformista. Bueno, este es un precioso diario que a mí hasta me confundió en un momento. Yo pensé que las noticias de este periódico los habían tomado de internet, bueno, desde de los diarios antiguos como La Prensa, El Comercio u otros periódicos, Los Tiempos. Los Tiempos era un periódico de 1917 y otros de más atrás. Es decir, que de ahí habían tomado las noticias. Están tan bien redactados que yo después me di cuenta, porque las noticias salían de la novela que había escrito. Y bueno, yo mis felicitaciones para los jóvenes que dirigen El Inconformista, unas crónicas, unas noticias sobre el bandolerismo de aquella época y fundamentalmente sobre Luis Pardo, ¿no? Ahí acompañan incluso unos avisajes, unos comerciales que también son de la época, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde venden herrajes, el lugar donde venden pastillas para la tos,
pero de épocas antiquísimas. Entonces este es un valioso trabajo, es una belleza, tanto en cuanto a diagramación, no le falta nada para un periódico que podía circular muy bien en cualquier lugar. Y finalmente, para terminar, tenemos acá una revista, se llama Los Juzgas. Fíjense qué título tan original, Los Juzgas. ¿Quiénes han hecho este periódico? Bueno, tienen padres que conocen un poco nuestra habla vernacular, nuestro idioma, el quechua, porque los juzgas es una palabrita que yo lo conocí en los Andes porque he vivido el mundo quechua. Y ahí decían, los juzgas eran como los periodistas orales. Los que iban a escuchar algo, era un juzga, como un chismoso, que iba a escuchar algo y después contaba. Entonces, qué bien que han logrado conseguir un nombre auténtico, propio. Y bueno, acá hay una entrevista al bandolero, ¿no? Hay una noticia, dice muchacha secuestrada por bandolero, Adams enamorado de una campesina, el gringo Adams era un hacendado, una administración de un gringo, administrador de una hacienda que se enamoró de la novia de Luis Pardo, y por ahí también hubo un conflicto. Pues bien, esto es una belleza de revista, ¿no? Hay de todo, crónicas, artículos, trabajos muy bien elaborados. Muy bien, bueno, ya él luego felicita. Como pueden ver, él está admirado, ¿no? Y apreciando lo que los chicos han hecho. Bueno, y es la actitud que necesitamos de los autores que participan en escribir como lectores, ¿no? Y que además es bien interesante porque en el proceso yo conozco ya varios autores en estos años y en el caso peruano ha ocurrido, por ejemplo, que si alguno por ahí al inicio no estuvo muy enfocado, al ver lo que se hacía, al ver el proceso que seguían los chicos, se enamoraron del proyecto, ¿no? Y se pusieron, digamos, en la óptica y en el enfoque que nosotros necesitamos para contribuir en este proceso de transformar a un lector en un autor, en un escritor, en un chico con voz, en un chico que pueda romper el pudor de mandarle. Como pueden ver ustedes, allí son como previos que están engrapados, ¿no? Esta es una comunicación que tuvieron ellos como a mitad de su proceso. Después terminaron e hicieron la edición final de este texto. Y ya para la edición final, él se reunió en presencial con esos alumnos, ¿no? Y fue también una cosa preciosa que, bueno, ya va a haber otro espacio para decirlo, ¿no? Bien, pues acá tenemos un video más de unas niñas que me gustaría que pudiéramos ver. Me parece que era el que sí ya estaba puesto, ¿no? Pero ya se fue de acá. Ah, sí, aquí. Bueno, vamos a poner el video de las niñas entonces ahora. ¿Se escucha? No. Vamos a subirle el volumen. A mí me encantó. Yo primero, yo antes era... Vamos a subir todo el volumen porque me parece que no es muy buena la calidad, pero haremos el esfuerzo. Esto es un encuentro de las niñas post encuentro con el autor, ¿no? Y están hablando acerca de lo que significó para ellas este encuentro, cómo lo ha vivido. No quiero, a mí mi peor castigo era leer. Ahora estoy como 40 libros y mis compañeros me están diciendo: Jimena, juega, deja de leer. A mí me encantó cuando Percy Galindo contó su historia y dijo que va a tener tercera parte, y yo la estoy esperando esa obra con muchas ansias. Yo lo voy a lograr para poder publicársela. Y aquí sigue. A mí lo que más me intrigó de toda esa obra es que yo casi pasé todo lo que Alex pasó en su obra. A mí también me pasó, hasta cosas peores. Pero ahora que estoy con mis compañeras, están leyendo, ellas saben qué problemas, aunque no sepan que yo viví eso, a mí
no sé cómo escribirlo, que ustedes estén acá, Percy venga acá, de todo el tiempo que Percy digamos, fue a tales lugares y vino a este colegio y escogió este colegio, vino a mi sección que a mí me encanta. A mí me gustó mucho que ella venía a este colegio, a esta aula. Bueno, ahí está. Está contenta ella diciendo eso. Y oye una anécdota acá a colación de esto, ¿no? Ustedes escuchan que habla de la tercera parte. La tercera parte porque esta es la primera, esta es la segunda, y entonces ellas se han enterado en la interacción que tuvieron con Percy que va a haber una tercera parte. Entonces, que él está pensándolo, ¿no? Y les dice, bueno, sí estoy pensando, ¿no?, en una tercera parte, y bueno, a ver, tendría que ser ya pues el más crecido, 2 o 3 años, ya lo voy a poner como terminando el colegio, ¿no? Entonces le dice a ver, ¿y cuál va a ser ahora? ¿Por qué va a volver a flotar? Porque seguro que va a volver a flotar, ¿no? Entonces él dice, bueno, a ver, estoy pensando un poco, ¿no? Les da la hipótesis que él pensaba. Y uno le dijo, pues, pero mejor eso no, porque me parece que no le entendieron bien lo que él les dijo y que además consideraba mucho mejor su idea, ¿no? ¿Por qué mejor no lo haces que se dé cuenta que es homosexual? Y va a ser difícil para él y complicado darse cuenta y asumir esto, ¿no? Le propusieron esa idea y Percy dijo, pues qué interesante, no lo había pensado, ¿no? Lo voy a considerar, voy a darle vueltas a esa idea, ¿no? O quizá que se pelea con su mejor amigo. En los anteriores siempre tuvo un gran amigo, el Choque, que estaba con él para arriba y para abajo y con el que se unían mucho, pues de repente aquí se pelean. Y entonces, ¿qué pasaría, no? Entonces, fue bien bonito cómo él acogía, el autor, en este caso acogía las ideas de las niñas, y más bonito cómo las niñas y los niños, porque eso no pasó solo acá, también en muchos otros espacios, le dan sugerencias a él acerca de qué más podría escribir o cómo quieren que se desarrolle esa historia, ¿no? Porque ya están en el ejercicio, lógicamente, de transformarla, de hacer mundos nuevos con estas obras que ellos leen, ¿no? Bueno, yo ya voy a finalizar agradeciendo esta experiencia que le permite a nuestras niñas, que le permite a nuestros maestros el poder tener acceso a experiencias literarias, a experiencias lectoras y escritoras novedosas, nuevas, a las que normalmente no tienen acceso, ¿no? Existen brechas culturales en nuestro medio y el proyecto permite que nuestros chicos y chicas se sientan empoderados, se sientan con la voz suficiente para cruzar esas brechas, que puedan ellos manifestarse como autores, como escritores de textos y que reconociéndose, ¿no?, como autores empiecen a mostrarse así al mundo, con voz, como vieron en la experiencia de ellas como mediadoras de sus padres, como pueden ver en esta foto, por ejemplo, donde la niña le obsequia su libro a la autora. Le dice, pues tú me obsequiaste un libro, tú me diste un libro a mí, ahora yo te doy mi libro a ti. La autora empoderada que obsequia su libro. O como estos chicos que se comunicaron con sus padres de Chile hace algunos años, esta es una experiencia antigua nuestra, en el que, fíjense, el colegio no tenía internet, no tenía sala habilitada para eso, entonces nos conseguimos una laptop prestada y incluso con el internet portátil, como pueden ver ahí al costado, se pudo realizar el enlace Skype con los chicos que habían leído El misterio de los piñones, ¿verdad? En Chile. Con Chile, que fue un rico intercambio, ¿no? En estos intercambios también nuestros chicos, un autor novel habla con otro autor novel, entonces se van creando múltiples redes, digamos, ¿no? Encuentro entre autores fundamentalmente entre el autor novel y el autor experimentado, pero también hay encuentro entre autores, entre pares, ¿no? Que esperamos poder seguir fomentando además, ¿no? Porque no siempre las condiciones técnicas nos acompañan, pero es un deseo. Y
pues finalmente aquí quería terminar con esta imagen que creo que, que puede resumir un poquito todo lo que hemos vivido, porque nuestros chicos que pasan por estas experiencias son chicos que luego se atreven también a cuestionar, que se atreven también a compartir sus problemas, ¿no? Hay muchas personas que en el mundo vivimos nuestra problemática solos, ¿no? Como Alex en algún momento, solos, o que no entramos en nuestra interioridad, que no exploramos nuestro interior, que es parte importante de lo que somos. El proyecto abre esa ventana para poder hacerlo, anima, y al ser más consciente de quién tú eres, eres más fuerte también. Aquel chico que escribe, reflexiona acerca del tema de la justicia y de muchos conflictos éticos asociados a ella a partir de esta obra, luego son adolescentes que se pueden atrever a cuestionar los sistemas en los que vivimos. Y tuvimos casos en el colegio en el que nosotros trabajamos, donde los chicos cuestionaron. Y entonces tenemos pues a un chico, como dice allí, como él escribió, ¿no? Esta era la portada de su libro Objeto. El grupo de él escribió cartas argumentativas en un contexto de elecciones electorales, además, ¿no? El adolescente con poder, porque la palabra, el lenguaje, lo que hacemos en escribir como lectores, crea gente con voz, y tener voz en este mundo es tener poder, y poder participar, ¿no? Y desarrollar más ciudadanía, que es algo que necesitamos mucho en todos nuestros países. Muchas gracias por su atención. Nos vamos al comentario que hace Carolina Moavero, que es un placer escuchar a Rocío en sintonías compartidas. Y saludamos también a María Potes, que nos sigue desde Mar de Plata, y Marisa Potes, que nos sigue desde Mar de Plata, y autora argentina, y a la que mañana tendremos la suerte de poder tener en directo a través de una videollamada. También saludos a una ciudad desde Logroño que nos está siguiendo, y bueno, agradecerte a ti toda esta experiencia, y abrimos oportunidad para que podáis hacer preguntas, comentarios acerca de toda la experiencia que nos muestra Rocío. Así es, acá tenemos a nuestras compañeras que van a ir a través de las redes recogiendo las preguntas para organizarlas, y bueno, para fomentarlas y seguir fomentándolas, queríamos invitar también a nuestras compañeras de México y de Argentina para que nos muestren las evidencias relacionadas a este módulo de encuentro entre autores. Así que vamos a recibir ahora a Norma Sáenz, desde Argentina. Hola, buenas tardes. En Argentina nosotros hemos estado trabajando estos 10 años con novelas policiales. Y la primera novela con la que nosotros nos encontramos en el año 2009, cuando comenzamos, es Octubre, un crimen, de la autora Norma Huidobro. En esa novela aparece una carta de una adolescente, de una niña. Esa niña pide auxilio, y le pide auxilio a una amiga, como puede hacerlo cualquiera de nosotros en una situación de peligro. Esa carta aparece en el dobladillo, guardada, escondida, en el doblez de un vestido que unos años más tarde otra niña recoge al alquilar ese vestido para una fiesta de disfraces. Voy a leer la carta que aparece, la que escribió Norma Huidobro, y luego voy a leerles lo que dijo el maestro y lo que trajo el maestro como evidencia de una de sus alumnas, un maestro de 7º grado de primaria, de una niña de 12 años, que tomó la carnadura de este personaje que pide auxilio y la puso en otra situación. Ya no le pide auxilio a su amiga, sino es otra la situación por la que atraviesa.
La novela contiene esta carta. Querida Malú, tengo miedo. Mis sospechas se confirmaron. Todo lo que te conté en mi carta anterior resultó cierto. Anoche subí a la terracita de la cúpula y los escuché. Hablaban del veneno, de la dosis, de que ya falta poco. No pude escuchar todo, ya sabéis que es peligroso acercarse mucho a la ventana. Creo que me acerqué demasiado, casi me caigo. Pisé en falso, pero pude agarrarme del borde de la ventana. No sabés el miedo que tuve. Te juro que no subo más, igual ya no hace falta. Ahora sé todo. Por favor, te pido otra vez que me ayudes. Habla de nuevo con el doctor de Bilbao. Hoy mismo. Quiero que interne a papá. Tengo esperanza de que lo salve, pero tiene que venir. Tiene que venir enseguida. Por favor, Malú, cuento con tu ayuda. No me abandones. Tu amiga del alma, Elena. Postdata. Sé muy bien que si papá muere, la siguiente seré yo. Inquietante, ¿verdad? Y Jorge, el maestro de séptimo, nos cuenta. Viene a una de las jornadas que hacemos. Traje las producciones de los alumnos tal como fueron creadas, con sus reescrituras, para sostener y visualizar el proceso de autoría de cada uno. Considero que la novela de Norma Huidobro fue el camino para generar la autoría en los alumnos. En clase leíamos para escribir. Generábamos copias creativas de la novela. En este sentido, alenté a mis alumnos a reconocer en la novela elementos que hacen que el lector se sienta atrapado. Por ejemplo, compartíamos la lectura de un capítulo y al concluir el mismo les preguntaba: ¿qué hace la autora para que tengamos ganas de seguir leyendo? Rescato las actividades previas a la escritura, el germen de la idea, el preguntarse para quién voy a escribir. Si bien lo creativo es importante, la autora en su paso por la escuela focalizó en tener el control de lo que escribo. Esa frase fue determinante para la tarea de reescritura. La obra de Huidobro fue un muy buen insumo para que aprendieran del escritor. El camino fue de la lectura de la novela a poder escribir, superando ampliamente los objetivos. Y ahora viene lo que escribió esa chiquita, Satya, que se pone en la carnadura de la que pide ayuda. La traición. Mi amigo, el confesor, me traicionó. Nadie sabe guardar un secreto. Yo dejo escritos mis sentimientos en la memoria de una hoja, pero luego las palabras son leídas en alta voz. La memoria de las hojas, palabras llenas de fuego y sagradas para uno solo. Maldito el hombre que necesita saber más y no puede guardar con el peso del silencio de las palabras leídas. ¿Quién es autor acá? Los dos, ¿verdad? Y qué fuerza, la fuerza de Satya. Bueno, quería compartirles esta vivencia que pasó en 2009 y que hoy siguen pasando otras con las otras 3 novelas que siguieron. Gracias. Entonces viene ahora nuestra compañera Claudia desde México. Bueno, la experiencia que voy a platicarles es en una comunidad rural en Tequisquiapan, Querétaro. Es la comunidad del Tejocote, y en esta en particular la escogimos porque es una escuela que participó toda la escuela en este programa el año pasado, y eso hace pues algo particular en ella porque en realidad pues se logra
una comunidad, que eso es lo que queremos con Escribir como Lectores. Lograr que tanto papás como maestros, como directivos, incluso los conserjes, pues participen precisamente de este evento, ¿no? De este encuentro, de este compartir, de este colaborar. Y pues tenemos un video donde muestra precisamente pues todos los trabajos que se presentaron en este encuentro que tuvieron en la escuela. Y algo que nos comentaban las autoras cuando fueron, que fue muy lindo encontrarse, porque las visitas coincidieron. Entonces teníamos a varias autoras justamente el mismo día en la escuela. Entonces era maravilloso porque aparte había niños que ya habían leído otro libro el año anterior y pues veían a la autora que habían conocido también el año anterior. Entonces era así como una emoción doble, ¿no? Entonces, bueno, les voy a poner el video y luego platicamos un poquito.
pues si se fijan la diversidad de textos que se producen en una escuela completa, pues es increíble, ¿verdad? Y si se fijaron en los autores, pues son los primeros maravillados, ¿no? O sea, tenemos autores que nos han dicho, de veras no aguanto más, voy a llorar, y lloran, o sea, lloran de la emoción de ver pues las reescrituras de sus libros. Encuentran nuevas cosas, dicen, esa idea que pusiste tú me hubiera encantado ponerla en mi libro, ¿no? Y si se fijaron en la última autora, que es María Baranda, que escribió este libro, pues si se fijan las expresiones de su cara, al ver cómo, al ver los textos que escribieron los niños y todas las producciones que tienen a partir de una sola obra literaria de ellos, pues es así de maravillado. Siempre estaban maravillados, agradecidos muchísimo los autores por haberlos invitado pues a esto, ¿no? A la reescritura de sus cuentos, a encuentro con otros autores, maravillados de las cosas que los niños pues crearon a partir de sus obras, ¿no? Yo creo que eso es lo más rico del programa, en donde los niños se maravillan. Y otra cosa que es importante en comunidades rurales como esta, pues el tener cercano un autor experimentado con ellos, pues es increíble, ¿no? O sea, es como que no se lo creen. Incluso hay comentarios en algunos lugares que nos han hecho en donde dicen, no pude dormir de la emoción que sentía, que al día siguiente iba a conocer al autor del libro que estuvimos trabajando y del que yo hice pues tantos textos. Y es una maravilla, es una oportunidad muy grande que se le da a los niños de ver al autor de sus libros, pero también de poder ellos presentarles a estos autores experimentados pues lo que ellos escribieron, que eso es la maravilla del programa. El tener esa seguridad al presentarles y todo lo que implica. Imagínense presentar este tipo de cuestiones a los autores, pues implica una organización muy grande de parte de toda la escuela, ¿no? Tanto de los directores como de los alumnos, como de los padres de familia. Incluso en muchas comunidades los papás ayudan a la encuadernación de los productos, hacer los muñecos. No sé si se fijaron que ahí había colgados una gansa y un gallo, pues esos muchas veces colaboran los papás en hacerlos, ¿no? Entonces toda la escuela, en este caso de esta escuela del Tejocote, pues participó toda la escuela, y eso es maravilloso. Creo que es una muy buena experiencia. Hemos tenido casos en México en donde nada más participa un grupo. Aquí me dicen que es común en España que participen muchos grupos de una escuela. En México no tenemos eso, queremos participar más con más escuelas, por la variedad de escuelas con las que trabajamos, pero en este caso se dio esta oportunidad. Entonces, bueno, es un caso que queríamos comentar, y no sé si dé tiempo de pasar un video muy muy chiquito para que vean el trabajo también con este libro, con la autora María Baranda. Es un niño que le escribe poemas, y un poema específicamente para ella. Sí hay tiempo, y pedimos disculpas por los problemas técnicos que ya están subsanados en comunidad. Gracias, Lara. Puso una actividad que era que el gallo estuvo
Pues claro, aquí tengo más que se los quise dar. Muchas gracias. ¿Puedo dar un abrazo, Paco? Tienes uno directamente para ella. Ahí. Díselo, díselo. Tú eres como el aire. Respiro. No entra en mis pulmones, entra en mi corazón. Bueno, este niño me encanta porque, bueno, estuve yo presente ese día del encuentro y el niño pues quiere ser escritor y pues eso tenemos, no nada más a él, tenemos en varias escuelas niños que a partir del programa quieren convertirse en escritores experimentados, porque ya lo son, ya son escritores, pero experimentados, quieren estudiar eso, ¿no? Y este es uno de los niños que pues eso quiere y escribe este poema específicamente para la autora y bueno, si se fijan la emoción de la autora, pues no tengo que decir nada, ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, pues bueno, así es, este programa crea escritores y desde el mismo programa, pues hay, pero después posiblemente eso estudien para ser escritores expertos. Muchas gracias. Bueno, pues qué importante, ¿no? Ver a este último chiquillo decir esto lo he hecho yo, ¿no? Y saber que va dirigido a alguien que le escucha, que también lo disfruta, que se recrea con ello, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Este tipo de interacciones son el producto de todo el camino que llevamos en escribir como lectores, ¿no? Que, imagínense a un niño de esa edad delante de una adulta, una escritora consagrada. En otras circunstancias posiblemente se intimidaría, ¿no? Y ahí lo hemos suelto, fluir y se ve que no es el único además, ¿no? Muy bien. Pues tenemos este tiempo restante para que compartáis con nosotros vuestras reflexiones acerca de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado, para que hagáis preguntas. Tenéis la oportunidad de preguntarle directamente a Rocío y creo que es una oportunidad que podéis aprovechar de la comunidad, en representación a la comunidad, y es una oportunidad que podéis aprovechar. Entonces os animo a que reflexionéis sobre el poder, ¿no? de sentirse empoderados los alumnos a través de oportunidades como estas, de reconocer sus prácticas escritas, de darle valor, pues para sentirse también autores, ¿no? ¿Por aquí? ¿No? Bueno, reviso mientras tanto, ¿no? El poder también que hablábamos ayer en las mesas, ¿no? de la mediación, ya no solo de los que impulsan el proyecto de escribir como lectores, también el papel del mediador como docente, y hoy con Rocío el papel de mediador que ha tenido el alumno, ¿no? Cuando compartía esas lecturas con las familias, ¿no? Entonces eso todo empodera y creo que es importante dinamizar toda esta experiencia, ¿no? Perdón, no quería interrumpir. Estaba tratando de centrar, si me permiten, no sé si interrumpí a alguien. Seguro que tienen muchas cosas que decir y están pensando un montón de cosas. Os animo a que las compartáis. Saludos desde Córdoba, Argentina. Germán Lafranco, que bueno, después de los problemas técnicos que hemos tenido, todo vuelve a la normalidad. Saludos también desde aquí. Ana Belén Cerezo, cantero, también nos está viendo, nos está siguiendo. Teresa García, David Ernesto.
Soy Juana de Madrid. Primero felicitaros por la maravilla que hemos visto, ¿no? Estos chicos, estos autores, ¿no? Esa sintonía que se ve. Quería comentar algo que aquí, como docente, tengo bastantes dificultades porque mis alumnos, cuando se ven ante la situación de tener que escribir, no quieren escribir. No sienten para nada que la escritura sea algo que les dé voz. Quizás hemos pecado demasiado de una enseñanza un poco academicista que únicamente le ha pedido reproducir y no de verdad expresar. Pero yo en mi trabajo, después de algunas de las cosas que vosotros también hacéis, ¿no? que he visto aquí, pues descubren que son capaces de escribir, pues se quedan maravillados, ¿no? Entonces, me gustaría que, Rocío, explicaras un poco más, ¿no? Porque se les ve tan motivados, se les ve tan alegres. Yo sé que aquí en la facultad a muchos alumnos también les cuesta escribir. A muchos profesores nos cuesta escribir, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices? A ver, me parece que el punto, la raíz de lo que comunicas son efectivamente malas prácticas didácticas, si hablamos de la escuela, si nos centramos en la escuela y dejamos aparte todos los elementos de contexto, ¿no? Que también se podría hablar de eso porque influye, pero hablando solo de la escuela. Nadie puede escribir en el vacío, ¿no? Nadie puede escribir a gusto cuando escribe por encargo. Y muchas veces esta dificultad para escribir, este sentirse en blanco, este no tener que decir, pasa porque existen prácticas didácticas que, por ejemplo, dan una consigna de escritura pero no acompañan el proceso. O dicen qué se quiere, cuál es el objetivo, queremos escribir una carta, pero se manda a hacer en la casa, ¿no? Y alguien nos comentaba, después, más adelante para el módulo 4, posiblemente en la evidencia vamos también a compartir algo relacionado. Se trata de escribir textos auténticos, ¿no? Las maestras a veces nos dicen, bueno, aquí estamos aprendiendo o estamos comprendiendo el valor de poder acompañar el proceso de la lectura y también el proceso de la escritura. Porque claro, cuando trabajamos de la manera antigua, el que terminaba haciendo la tarea del papá, la tía, el hermano mayor, ¿no? Y simplemente podías hasta tener textos en el aula, pero no eran textos auténticos y no eran textos con los que los chicos se sintieran identificados. Textos que digan, le tomo una foto, lo guardo y lo voy a conservar porque es mío. O lo quiero publicar también, ¿no? Entonces, el valor de escribir como lectores es el valor, pasa por, digamos, el trabajo didáctico de acompañar los procesos, ¿no? Yo podría hacer un esquema, podría poner en la parte de abajo interacciones dialógicas. Lectura, escritura, contexto, y ya pongo los otros elementos, ¿no? Libros, autores, experiencias culturales, pongo prácticas vernáculas de los chicos, prácticas letradas juveniles, y pues de ese esquema sale un lector que se siente bien de escribir, que desea escribir, que descubre el valor de expresarse, ¿no? Nosotros tenemos varios ejemplos. Bueno, aquí estaba yo tratando de centrar en la web algunas de esas prácticas donde incluso en contextos muy duros, en situaciones, digamos, casi de marginalidad, podríamos decir, en nuestra ciudad, hemos encontrado que los chicos pueden expresarse, pueden construir pensamiento, pueden comunicar con nosotros, ¿no? Nosotros